Bonjour. Hoy les voy a presentar cómo usar el diccionario, porque supongo que hará muchos años que no lo usan, por lo menos en versión papel. Son unas pautas generales, ¿sí? Yo lo armé, este video, en base al diccionario que tenían los alumnos de los años anteriores. Yo no sé si ustedes tienen en versión papel o están usando la versión en línea. Lo que sí les pido es que no usen traductores porque no son buenas las traducciones. Traten de tener la versión papel o si pueden descargarse alguno por internet. Bueno, así que les voy a dar unas pautas, algunos ejemplos y algún ejercicio para hacer. Bueno, esto es una introducción para ver qué es el diccionario, que tiene, cada palabra puede tener distintas acepciones, que son los distintos significados. Importante que sepan cuáles son las abreviaturas o los símbolos que utiliza el diccionario. Generalmente en las primeras hojas están las abreviaturas y qué significa cada una de ellas. Algunos diccionarios también, dependiendo del tipo de diccionario, tienen apéndices gramaticales con verbos conjugados, con listado de verbos. Consulten el que ustedes tienen, si tienen en versión papel. Bueno, las palabras aparecen por supuesto por orden alfabético, están en negrita en general y están siempre acompañados de la abreviatura que indica a qué tipo de categoría de palabras pertenece, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo. Pueden agruparse en familias o en torno a una palabra que sirva de base, una palabra de raíz que sirva de base. Bueno, a ver, entonces sigo. Las abreviaturas más utilizadas son las gramaticales, ¿sí? N o S, estoy hablando de francés, que puede ser nombre o sustantivo. En general no aparecen en los diccionarios esta palabra sustantivo, porque aparecen todas las demás, adjetivos, pronombres, bien. Nombre propio, perdón, sustantivo propio, o nombre propio, pronombre, adjetivo, verbos, transitivos, intransitivos y pronominales. Importante que reconozcan esto, T y B o P. Adverbio, conjunción, preposición y locución. Los verbos transitivos son los que tienen complemento de objeto directo e indirecto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que yo podía reemplazarlo por le, la, yo la miro, yo le digo. ¿Sí? Esos son los objetos directos y los indirectos. Y los intransitivos no. Los intransitivos son aquellos que yo puedo usar sin complemento. Hablo en voz baja, canto, ¿sí? No necesariamente tengo que tener un complemento de objeto directo o indirecto. Esos son los intransitivos. Canto, bailo. Bueno, locuciones. Me voy a detener un ratito acá para explicarles de qué se tratan las locuciones porque es muy importante en francés. Las locuciones son grupos de palabras, ¿sí?, que forman una unidad lexical que, si bien por separado cada uno de los términos tiene un significado propio, por ahí en conjunto tienen otro que no tiene por qué ser igual al de origen. Según la función que cumplan, se clasifican. Pueden ser nominales, verbales, preposicionales, adverbiales, conjuntivas, adjetivales. Entonces, las nominales, por ejemplo, les digo unos ejemplos en castellano. Una locución nominal va a ser la que cumple la función de sustantivo y, por ejemplo, la palabra ojo de buey. La palabra ojo y buey las puedo tener por separado, cada una tiene su significado, pero cuando las junto, el ojo de buey, yo sé que es una ventana pequeña y circular. Cuando yo digo está en carne viva, ¿qué significa? Que tiene una herida abierta, ¿sí? Esas son locuciones nominales que hacen la función de sustantivo. Unos 4 gatos, vinieron unos 4 gatos, o fueron unos 4 gatos, ¿qué eran? ¿Gatos que fueron? No, fue poca gente, ¿sí? O están en una lista negra. Bueno, esas son locuciones nominales. Locuciones verbales es cuando cumple la función de un verbo. Echar de menos, que significa extrañar. Estar de más, que significa sobrar, ¿sí? Son palabras que por separado significan una cosa, pero cuando las junto, a veces tienen otro significado. Dar en el clavo, no es que estoy martillando, sino acertar, ¿sí? Locuciones adjetivales, ¿sí?, equivalen a un adjetivo. Cuando yo digo
vino o regresó sano y salvo, que significa que volvió, que está ileso. Cuando yo digo contante y sonante, pagué contante y sonante, que significa que en efectivo cuando estoy hablando de dinero. Compré un coche de segunda mano, que significa que es usado. Estoy loco de contento, no es que estoy loco, sino que estoy feliz. Sí, esas son las adjetivales. Las adverbiales, por ejemplo, cuando yo digo poco a poco van a ir aprendiendo francés. Significa que despacio, ni más ni menos, que significa exactamente. Y las locuciones conjuntivas, por ejemplo, son así que, por más que, cumplen la función de conjunción. La locución preposicional cumple la función de preposición, puede ser a lo largo de, gracias a pesar de, y las locuciones, creo que no la puse ahí, interjectivas, que son las que van acompañadas de signo de exclamación, como no me digas, ay Dios, qué horror. Esas son las locuciones son las más difíciles de encontrar en el diccionario, ¿sí? Porque ustedes tienen que ver qué es lo que buscan, ¿sí? En las nominales, en las verbales, qué es la palabra que tengo que buscar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, espero que les haya quedado claro lo de las locuciones. Veníamos hablando de cuáles eran las abreviaturas que presenta el diccionario, entonces dijimos las gramaticales, ¿sí? Pueden ser específicas de cada área, ¿sí? De arquitectura, de botánica, de historia, de filosofía, de derecho, de psicología, de medicina, ¿sí? Aclaran por ahí a veces de qué área se refiere. Otras abreviaturas pueden ser la M de masculino, la F de femenino, la singular plural, PP es los participios pasados. Estas dos, que el que ellos y que el que son importantes porque quieren decir algo o alguien. Entonces, por ahí en algunas expresiones, cuando quieren explicar alguna locución, utilizan estas dos. Hay un ejemplo que vamos a ver. La B corta mayúscula, B a C, o significa que tienen que ir a mirar esa otra palabra que les están proponiendo. Y este cosito que está acá, este signo, significa que en ese lugar donde está ese símbolo van a sustituir a la palabra en la expresión o en la locución. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Bueno, importante ahora saber qué es lo que yo voy a buscar en el diccionario. Una vez que tengo la frase, digo, bueno, no, lo que tengo que buscar es un verbo, porque ya encontré el infinitivo y ahora tengo que ir al diccionario a buscar qué significa el infinitivo. Bueno. Busqué, me encontré que el que yo tengo que buscar, el infinitivo, recuerden que en el diccionario siempre está el infinitivo, el verbo conjugado no va a estar, yo tengo que buscar el infinitivo, por los cuadros que ustedes ya saben, si es regular, si es irregular, tienen que hacer ese recorrido previo para llegar al infinitivo y después ir al diccionario. Bueno, COSE, en mi diccionario en particular, cada uno tiene el suyo y ustedes lo consideran. Este cumple... Yo les dije que se agrupan por familias o por nombres de base o por raíz de base. Entonces, la base para esto es caus hasta la S. Si le pongo el al, formé el adjetivo. Si le pongo al caus, le agrego el alité, ¿sí? En este espacio va a ir esto. Causalité, que es la causalidad. Siempre, fíjense, adjetivo, F de femenino, esto es de familiar. Bien, yo tengo que buscar cose, o sea que esto y la terminación er. Acá me dice que tengo. Si es verbo transitivo, es causar. Y si es verbo intransitivo, es conversar o hablar. ¿Sí? No se queden con la primera traducción que encuentren. Miren a ver si hay otras y cuál va a ser la que me va a convenir a mí. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la frase, voy a elegir el significado que más se adecue al contexto. O causar un problema, causar un daño, o conversar, o hablar, ¿sí? Hablar en voz alta. Por eso, ustedes tienen que mirar el contexto para decidir cuál va a ser la opción que van a elegir. No se queden con la primera porque por ahí no les pega. Ya que estoy acá, les quiero mostrar la palabra cos.
que es un sustantivo, con este, que es un sustantivo femenino, ¿sí? En francés, si fuera, que significa causa, si tuviera género distinto, acá va a aparecer, ¿sí? Bien, causa, motivo, ven acá aparece la M de masculino, porque motivo en castellano es masculino, razón en el sentido de motivo, de causa, ¿sí? Partido, en general las barras separan las distintas acepciones. Bien, partido, que es masculino, y acá hay una locución. ¿Ven? En este espacio que está acá es la palabra que yo tengo que reemplazar. Yo estaba buscando la palabra cos. Entonces, puse la cos de quelqu'un. Esto es lo que yo les decía hoy que tengan que tener en cuenta. ¿Ven? Causa, motivo, razón, partido, y acá les puse el ejemplo. Entonces, en este espacio voy a poner la palabra que yo ando buscando, cos, puse la cos de quelqu'un, es tomar el partido de alguien. Como que no está para mí no está muy clara la explicación, es como adoptar la causa de alguien, hacerla suya, compartir una causa, así que puede ser una protesta, un partido político, ¿sí? Bueno, voy con el verbo agir. Otra vez, me encontré con un verbo, sé que tengo que buscar y tengo que decidirme por qué verbo es. Me fijo agir, acá me dice que es un verbo intransitivo, que puede ser obrar, actuar. También tengo la otra acepción que es comportarse, conducirse. Otra opción es hacer efecto si hablo de un remedio. En química o en derecho, ¿se acuerdan las otras posibilidades que tenía que me indicaban el área? Actuar. Y si es verbo pronominal, que se acuerdan que eran los verbos que tenían el se adelante, lavarse, acostarse, vestirse, ¿sí? Lo puedo traducir como tratarse. Entonces, como intransitivo, estas son las opciones, y como verbo pronominal, que se escribiría así, porque era el que tenía el se adelante o el s con el apóstrofe, es el pronominal y significa tratarse. Acá hay una expresión que se usa mucho, que después va a aparecer en algún momento, que es il s'agit, que es se trata de tal cosa. Bueno, dejo este video y termino con este, a ver si puedo terminar. Sourire, verbo o sustantivo. Me fijo, este asterisco en mi diccionario en particular, como es un verbo irregular, aparece en el apéndice gramatical. Ustedes tienen que fijarse si tienen el diccionario, si hay un apéndice y si hay verbos conjugados. Bueno, es un verbo intransitivo que significa sonreír, sonreírse, agradar, convenir si estoy hablando de un proyecto. Y como sustantivo es un sustantivo masculino, que es sonrisa, que en castellano es femenino. Y dice, elle avait le sourire aux lèvres. Otra vez, estoy con una locución. En este espacio va a ir la palabra sourire. Elle avait le sourire aux lèvres significa estaba con la sonrisa en los labios, ¿sí? Este es el verbo avoir conjugado a un tiempo verbal cualquiera. Les ponen ejemplos para que ustedes se den cuenta en el tipo de locuciones, a ver si puede formar parte de lo que andan buscando. Bueno, dejo acá y sigo en otro video.